It affects other countries much more than it does the United States. It doesn't really affect us. We have so much oil. We have tremendous oil and gas, much more than we need. U.S. oil companies will soon announce plans to increase production in response to these price spikes. The White House didn't really bother to think about the potential consequences. Cuando los precios del petróleo suben, Estados Unidos gana mucho dinero. Esto es lo que Donald Trump mencionó en un tuit reciente, y matemáticamente tiene razón. A lo largo de la última década, Estados Unidos ha duplicado su producción de petróleo, desde 7 millones de barriles por día hasta 14 millones de barriles en la actualidad. Eso significa que cada vez que el precio del petróleo sube $10 por barril, supone unos 15.000 millones de dólares en ingresos anuales adicionales a las exportaciones de Estados Unidos. Es un montante de capital significativo que beneficia directamente al sector energético estadounidense y suele terminar permeando al resto de la economía. Y podemos verlo en el mercado de divisas. El índice del dólar estadounidense ha subido de forma considerable desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, alcanzando los niveles más altos desde 2025. Si ampliamos la perspectiva a los últimos 2 años, entendemos que la fortaleza del dólar estadounidense ha estado estrechamente correlacionada con el precio del petróleo. Desde que Estados Unidos se convirtió en una nación exportadora, aproximadamente en 2021. De modo que con los precios del petróleo ahora mismo disparados como resultado de la guerra, Estados Unidos debería beneficiarse masivamente de esta guerra, ¿verdad? Pues bien, es un poco más complicado que eso. Un dólar al alza no significa necesariamente que la economía de Estados Unidos esté boyante. Puede simplemente significar que las cosas están peor en otros lares. Por ejemplo, el euro es el mayor componente del índice del dólar estadounidense, y si Europa está sufriendo más que Estados Unidos por el conflicto, eso podría fortalecer al dólar sin que necesariamente se trate de una señal de prosperidad de Estados Unidos. Europa importa el 96% de su consumo de petróleo, y por tanto está, lógicamente, mucho más afectada por el shock energético que Estados Unidos, que solo importa aproximadamente el 30% de su petróleo y podría, teóricamente, ser 100% autosuficiente si quisiera. Por tanto, no podemos simplemente mirar al dólar. Tenemos que sopesar adecuadamente los aspectos positivos y negativos para entender lo que está pasando. Antes del estallido de la guerra, el petróleo estaba a $65 el barril, y las empresas del sector energético estadounidenses generaban unos 65.000 millones de dólares en flujo de caja libre anual. Con los precios del crudo ahora cerca de los $100 el barril, esa cifra saltaría a los 150.000 millones. En otras palabras, las empresas del sector están en posición de ingresar 85.000 millones de dólares adicionales en flujo de caja libre cada año si estos precios se mantienen. El sector energético constituye el 8% del PIB total de Estados Unidos. Así que, si el sector experimenta un gran impulso en ingresos y márgenes como resultado de unos precios del petróleo más altos, esto naturalmente proporciona un impulso significativo al PIB. Y es también muy probable que dicho estímulo se traslade al resto de la economía. Cuando estas empresas compran materias primas y maquinaria pesada y contratan servicios logísticos para expandir sus operaciones, se activa el denominado efecto multiplicador económico, lo que es bastante común en las naciones exportadoras de energía, que esencialmente absorben riqueza procedente de las naciones importadoras durante una crisis del petróleo. Llegados a este punto, la verdadera pregunta es si todos estos beneficios que hemos numerado están superando, en realidad, las evidentes consecuencias negativas de un petróleo a $100 el barril.
El shock del petróleo ya ha provocado un salto del 50% en los precios de la gasolina en el surtidor, actuando como un impuesto inmediato sobre cualquier individuo o negocio que dependa de la gasolina para el transporte. Pero no se trata solo de los precios del combustible. La energía es el insumo principal para casi toda la actividad económica. Mayores costes energéticos empujan los precios del mundo real al alza en toda la cadena de suministro. Esta es la razón por la cual los precios del petróleo están extremadamente correlacionados con las expectativas de inflación en el mercado de bonos. El reciente repunte del petróleo está impulsando las expectativas de inflación hacia niveles que no habíamos visto desde la invasión rusa de Ucrania en 2022. Se trata de un asunto peliagudo, porque dichas expectativas influyen directamente en cómo el mercado de bonos descuenta los tipos de interés. Por ejemplo, los hipotecarios para comprar una vivienda. Podemos comprobarlo al superponer los tipos hipotecarios de Estados Unidos sobre las expectativas de inflación y observar que éstas constituyen una fuerza clave detrás de los movimientos al alza y a la baja de los tipos hipotecarios. En 2022, unas expectativas de inflación más elevadas, como consecuencia del repunte del petróleo, constituyeron uno de los factores determinantes del aumento de los tipos hipotecarios, elevando significativamente el coste de la vivienda para el estadounidense medio. Es totalmente plausible que el actual repunte del petróleo se traslade también al coste de la vivienda con rapidez. Energía y vivienda representan juntos el 42% del índice de precios al consumidor, con lo que estos dos componentes tienen un impacto enorme en el presupuesto del ciudadano medio y, en consecuencia, reducen otro tipo de gastos, traduciéndose directamente en menor crecimiento económico. Mientras el sector energético puede estar obteniendo pingües beneficios por los precios más altos del crudo, la realidad es que la otra parte de la economía se ve asfixiada cada día que los precios se mantienen en esos niveles. Algunas estimaciones sugieren que con el petróleo a $100 el barril, el lastre sobre el gasto del consumidor estadounidense se sitúa entre 50 y 150 mil millones de dólares anuales, lo que prácticamente anula los 85 mil millones extra que las empresas energéticas de Estados Unidos generarían por el alza del petróleo. El mayor problema es que la situación puede derivar rápidamente en un daño económico mucho mayor, dado que el consumidor estadounidense está en el centro de prácticamente todas las industrias importantes del país, incluido el sector tecnológico. Vimos esto en 2022, cuando la crisis energética provocada por la guerra entre Rusia y Ucrania supuso 2 trimestres consecutivos de contracción del PIB estadounidense. No estuvo lejos de empujar a la economía de Estados Unidos hacia una recesión. Por cierto, en aquel momento, Estados Unidos ya era un exportador de petróleo importante. Hoy, la economía estadounidense se encuentra en una posición más débil que en 2022. Antes del repunte previo del petróleo, el crecimiento del empleo era muy robusto, con más de 1 millón de puestos de trabajo creados al mes. Hoy, prácticamente no hay crecimiento en el mercado laboral. Un aumento persistente del precio del petróleo hoy, casi con total certeza, empujaría la economía al límite, generando pérdidas de empleo. Esa es la definición de una recesión. Por lo tanto, no creemos que las contribuciones económicas positivas derivadas de la crisis del petróleo compensen los efectos negativos. Muy al contrario, lo que estamos viendo no es más que una redistribución de capital a gran escala a partir del precio de la energía. Nos dirigimos hacia un mundo en el que las restricciones de oferta van a impactar en la economía con más frecuencia, y pensamos que los inversores particulares deberían posicionarse
cerca de los cuellos de botella de los mercados peor abastecidos del planeta. Hemos estudiado este tema en profundidad e identificado 6 acciones con un potencial enorme para superar al mercado. Le estamos ofreciendo todo nuestro trabajo de investigación acerca de estas acciones a una fracción del coste habitual. El acceso a nuestro servicio premium cuesta $1.800 al año. Ese es el precio que pagan nuestros clientes institucionales. Pero estamos ofreciendo acceso a un informe detallado por solo $199, un descuento del 90% sin costes recurrentes. Como regalo, recibirá acceso ilimitado a nuestro informe macro semanal, donde destacamos activos infravalorados cada semana. Además, también podrá consultar nuestros modelos financieros propios, las mismas herramientas que utilizamos para calibrar la economía, entrar o salir en el mercado de valores y Bitcoin. Puede acceder al informe sin riesgos, ya que le devolvemos el 100% del importe durante 30 días de prueba. Si no queda satisfecho, le devolvemos su dinero. Esa es nuestra apuesta sobre la calidad de nuestro trabajo de investigación. Haga clic en el enlace del vídeo mientras la oferta está disponible. Esperamos verle a bordo muy pronto.